Reciban un cordial y fraternal saludo, como siempre sean todos ustedes bienvenidos a nuestro curso de autoliberación espiritual. Gracias, infinitas gracias por estar allí, en este caso presto a escuchar nuestra disertación, a escuchar nuestras enseñanzas. Infinitas gracias por formar parte de este pequeño pero valiosísimo grupo de estudiantes, de buscadores, de escudriñadores de esos misterios, de esas enseñanzas que forman parte de nuestro crecimiento espiritual y parte de las herramientas que todos nosotros necesitamos para autoliberarnos espiritualmente. En esta ocasión vamos a conversar sobre uno de esos mandamientos de la ley de Dios que está tan vigente hoy como nunca. Siempre ha estado extremadamente vigente este mandamiento y tanto es el caso que se afirma dentro de ciertas corrientes, digamos, espirituales, que la mentira es el peor de todos los pecados. Asimismo, como usted lo está escuchando, dicen que la peor o el peor, corrijo, de todos los pecados es precisamente la mentira. Y de acuerdo, digamos, a los más serios estudios en este campo, dicen que el 1% de nosotros, los seres humanos, decimos mínimo 15 mentiras diarias. Hay otros estudios que afirman que un ser humano promedio puede decir entre 20 y 200 mentiras al día, lo cual es algo definitivamente asombroso. Sin embargo, de acuerdo a estos mismos estudios, la inmensa mayoría de nosotros, los seres humanos, si bien incurrimos en este tipo, digamos, de infracción, la mayoría dice entre una y dos mentiras al día. Es decir, en pocas palabras, que prácticamente es muy difícil que un ser humano, que nosotros los seres humanos, nos escapemos de incurrir en este tipo de infracción a las leyes de Dios. Y fíjate que precisamente el octavo mandamiento de la ley que nos entregó el gran digamos, Moisés, ¿verdad? Este gran legislador, pues dice no levantar falso testimonio ni mentir. Mira la trascendencia de esto que incluso aparece entre los 10 mandamientos que el Señor le entregó de acuerdo a las escrituras al legislador Moisés. Nos dicen no levantar falso testimonio ni mentir. El tema, el tema es que precisamente se afirma que este es el peor de todos los pecados, de todas las infracciones contra la ley divina, porque si el Padre es la verdad, obviamente la mentira le pertenece a la antítesis del Padre Celestial. En consecuencia, quien miente, quien calumnia, quien falsea alguna situación, quien simplemente se convierte en un estafador, en una persona falsa, mentirosa, pues está pecando de manera directa contra el Padre Celestial. Dicho de manera más sintetizada, que quien peca o quien dice mentira, peca contra el Padre Celestial. Señores, la mentira en el fondo no es más que el deseo de falsear la verdad. Fíjate que cuando nosotros nos vamos a estudiar lo que es el origen de la mentira, este tiene muchísimos aspectos, son muchísimos los resortes secretos que llevan a nosotros, los seres humanos, a decir una mentira piadosa, una mentira blanda o una mentira blanca, no importa el término que se le den a las mentiritas, entre comillas, de acuerdo al lugar donde vivamos o de acuerdo a nuestra cultura. Pero independientemente, el acto de mentir es eso, es falsear la verdad.
Y normalmente, más allá de las miles de excusas que puedan existir para mentir, nos dicen el gran avatar de Acuario que precisamente nuestras emociones negativas nos vuelven mentirosos. Claro, se puede ser mentiroso de manera consciente, de manera premeditada, de manera voluntaria. Se puede ser mentiroso adrede porque se está persiguiendo un objetivo X. Por eso decíamos ahorita de manera premeditada. Pero normalmente está movido, está motivado por algún tipo de emoción negativa que nosotros obviamente hemos adquirido en un momento determinado. En todo caso, cuando nosotros, en vez de decir la verdad, estamos diciendo mentira, estamos generando una conexión energética, magnética, espiritual negativa entre nosotros y la divinidad. En otras palabras, en ese momento tenemos una conexión negativa de nuestra mente con los centros superiores de nuestro ser. Y en vez de estar en armonía, conectados, como acabo de decir, desde un punto de vista energético, magnético, espiritual, con lo que es el ser de cada uno de nosotros, con lo que es la divinidad de cada uno de nosotros, al mentir, lo que hacemos más bien es conectarnos con fuerzas inferiores, con fuerzas definitivamente demoníacas y diabólicas. Lamentándolo mucho, la mentira es una condición humana, como dice el venerable maestro avatar de Acuario, es una dolorosa, es una fatal condición que al hombre de todas las épocas, en todas las culturas, ha deseado vivir siempre, sometido dentro de lo que es el mundo de la mentira y dentro de la férula de los patrones. Es algo asombroso, realmente sorprendente, cómo nosotros, o cómo a nosotros los seres humanos nos gusta, entre comillas lo digo, nos encanta vivir sumergido en la mentira. No solamente diciendo mentiras, sino también viviendo en un mundo de fantasía, en un mundo de mentiras. Es algo que conocen muy bien, digamos, los más astutos habitantes de nuestro planeta. Eso es algo que lo conocen muy bien. Para hablar de ello, por ejemplo, los políticos. ¿Ve? Eso lo conocen muy bien las personas que manejan a las masas y les saben sacar provecho a esta situación, a que la mayoría parece mentira. Incluso estamos hablando sobre la mentira y parece una mentira hablar sobre la mentira. Parece una exageración, mejor dijéramos, que la inmensa mayoría de nosotros, los seres humanos, nos gusta vivir en medio de la mentira y diciendo mentira. Y es que las palabras mentirosas normalmente van a caracterizar a las personas que, no en todos los casos, pero van a caracterizar a muchísimas personas que tienen poder dentro de nuestras sociedades y que en el fondo son seres espantosamente perversas. ¿Por qué? Porque conocen precisamente lo que estamos diciendo, nuestras debilidades como seres humanos, y se aprovechan de los mismos. Y esto se da en el campo de la política, en el campo de la religión o de la espiritualidad y en todos los campos de nuestra vida, desde la familia, lo que es la relación de pareja, de padres con hijos, hasta las relaciones, digamos, que afectan nuestra vida desde un punto de vista como personas, como nación, como sociedades. Y resulta, y resulta que incluso la Sagrada Escritura nos habla acerca de lo que es la mentira y cuál es el origen de la misma. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, es decir, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Es decir, donde hay mentiras, mentira y mentira,
el príncipe de las tinieblas, es el rey de las mentiras. Y al final dice este texto bíblico, perdón, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Hace un ratito decíamos que cuando nosotros estamos falseando, cuando nosotros estamos calumniando, cuando nosotros estamos diciendo cosas que no son, cuando nosotros simplemente estamos exponiendo algo que es contrario a la verdad, generamos una, digamos, una conexión inmediatamente, pero abismal. Porque si estoy hablando mentira, estoy pecando directamente en contra del Padre Celestial, que es la verdad, y de manera inmediata, instantánea, perdón, estamos estableciendo una conexión, como decíamos hace rato, energética, incluso espiritual, y por qué no decirlo, una conexión diabólica con el Padre de toda mentira. En ese instante simplemente le estamos haciendo morcillas al diablo. Estamos trabajando para el patecabra. Cuando nosotros mentimos, por la razón que sea, estamos realizando un acto satanista, porque va en contra del Padre Celestial. Así de sencillo. Lo que pasa es que nosotros, con nuestras justificaciones intelectuales, con nuestras justificaciones mentales, con los argumentos que podamos inventar, crear, con todos esos malabares mentales que hacemos, siempre buscamos la manera de poder justificar nuestra falsedad y nuestra traición al Padre, que es la verdad, sin darnos cuenta que aún siendo, digamos, supuestamente cristiano, en el momento que estamos diciendo, pronunciando algo falso, en ese instante simplemente estamos estableciendo una conexión y una sociedad energética, psicológica, emocional, espiritual, mental, etcétera, 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 con el maligno, ni más ni menos. Ah, pero eso tiene sus consecuencias. Fíjate que no solamente estamos traicionando al Padre, no solamente estamos, en este caso, realizando el peor de todos los pecados, que es agredir al Padre Celestial, que es la verdad, con nuestras propias mentiras, sino que estamos generando, de acuerdo a la ley de causa y efecto, un karma. Dicen los grandes maestros de la Venerable Logia Blanca que la mentira desfigura la figura humana, engendrando hijos monstruosos. Ese es el karma del mentiroso. Dicen los grandes maestros de la luz que los mentirosos pueden nacer con un cuerpo vital deformado, dando en consecuencia como resultado un vehículo físico monstruoso o un vehículo físico enfermizo. Ese es el karma precisamente de pecar, de agredir al Padre de toda paternidad cada vez que nosotros somos calumniadores, cuando nosotros somos falsos, cuando nosotros somos mentirosos. Ese es el karma que se obtiene, ese es el karma que se adquiere. Y es que nosotros, de acuerdo incluso a las escrituras, fuimos hechos a imagen y semejanza del Padre Celestial. Pero cuando nosotros, que es el Padre Celestial es la verdad, pero cuando nosotros estamos de espalda a la verdad y comenzamos a decir mentira, comenzamos a desfigurarnos. Es decir, ya no nos parecemos a nuestro Padre. Nos convertimos en una vergüenza para nuestro Padre. Una verdadera vergüenza para nuestro Padre, porque Él dice, ese no es hijo mío, porque no se parece en nada a mí. Dice el Padre, estoy hablando en sentido coloquial o figurativo, Él diría, si yo soy el Padre, que soy la verdad, y este que es mi hijo es pura mentira, pues no se puede parecer a mí. Y en consecuencia, el karma de nosotros, por ser mentirosos, es nacer como personas espantosamente feas, así en criollo, muy feas, personas monstruosas o personas muy propensas a la enfermedad. Dice el libro de Pedro, el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 10, porque
el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Fíjate que incluso hay una promesa en el libro de Pedro. Nos prometen que si nosotros dejamos de mentir, vamos a tener una mejor vida. ¿Ve? Vamos a tener quizás una vida llena de bendiciones, es lo que nosotros podemos traducir, llena de gracia, lleno de todo lo que sea para nosotros, entre comillas, buenos, a lo mejor lleno de progreso, de éxito en todos los aspectos de nuestra vida, llenos de éxito, obviamente, no solamente material, sino también espiritual, etcétera, etcétera. Pero una de las condiciones que nos piden es que digamos la verdad, es que no digamos cosas malas, ¿ve? Y es que si nos vamos a la vida común y corriente, dígame qué le pasa al mentiroso. ¿Mm? ¿Cómo es el estilo de vida del mentiroso y de paso chismoso? Cuando la persona es chismoso o chismosa, ¿acaso no vive metido siempre en una eterna pelea? No se la pasa metido en conflictos en la casa, con el vecino, con el compañero de clase, con el compañero de trabajo, con los empleados, en fin, con todo el mundo precisamente por ser un vulgar mentiroso. Y resulta que cuando dice una mentira se genera aquella famosa bola de nieve que cada vez genera otra y otra y otra y otra y cuando te vienes a dar cuenta es tan grande, pero tan grande que no puede escapar la persona de allí y termina arrasando, dañando todo por donde pasa. Y es precisamente por ser un traidor, por ser un inconsciente y por ser tan cobarde nosotros los seres humanos, tan espantosamente cobarde y miedoso y no atrevernos a decir la verdad. Fíjate que muchas veces, precisamente por utilizar nuestras lenguas para engañar a las demás personas, entonces vivimos vidas realmente sumergidas en el abismo. Estamos acá en el plano físico, pero nuestras vidas se convierten en un verdadero infierno como consecuencia de haber traicionado al Padre Celestial y vivir por miedo, ¿verdad? Al que dirá, por no quedar mal, qué sé yo, no importa la excusa, pero simplemente por vivir dentro de la mentira. Entonces tiene razón, ¿verdad? El apóstol Pedro, cuando entregaba estas enseñanzas, que sin duda alguna se las dio nuestro Señor Jesucristo, cuando decía, ¿verdad? Oye, el que quiera amar la vida y ver días buenos, es decir, días felices, llenos de prosperidad, de éxito, de progreso, de armonía, de paz, etcétera, etcétera, pues tiene que decir la verdad, dejar de decir mal y aprender a decir la verdad. Es una promesa que nosotros encontramos allí en el libro de Pedro. ¿Ves? Ah, pero si somos mentirosos, si nosotros vivimos de manera permanente, constante en la mentira y la adoptamos como un estilo de vida, la adoptamos como una costumbre, como algo normal en nuestra vida, pues lamentándolo mucho, todo nuestro entorno, incluso nuestros propios sentidos, van a ser mentirosos. ¿Ves? Vamos a vivir desorientados, vamos a vivir confundidos y sin una claridad, sin una verdadera claridad de lo que es la verdad, de lo que es la realidad, porque como es lo que tenemos, en este caso incrustado o enquistados en nuestras mentes, en nuestra psiqui, mentir, mentir, mentir y seguir mintiendo, pues lamentándolo mucho, nuestros sentidos van a ser mentirosos y nuestra vida va a ser una vida de mentiras y obviamente sumergida en la desgracia, en el dolor, el llanto, la inconformidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no solamente se queda para nosotros los seres humanos comunes y corrientes, para el hombre o la mujer común y silvestre. Fíjate que nos dice el gran avatar de Acuario que qué despropósito, porque la gente quiere que se le diga la verdad y ellos lo único que hacen es mentir. Buscan a Dios, que es pura verdad, y ellos mintiendo. Son los dos polos opuestos
que no pueden juntarse jamás, es decir, la verdad y la mentira. Y con estas palabras, el venerable maestro Samael Aun Weor está haciendo referencia a que incluso el hombre y la mujer, entre comillas, espiritual, busca la verdad, quiere la verdad, anhela la verdad, pero muchas veces vive en un mundo de mentira, en un mundo de falsedad, en un mundo de estafa, en un mundo de engaño. Por poner un ejemplo, hemos visto los casos de pastores. Bueno, yo creo que de eso ya quedan poquito ahorita sobre la faz de la tierra, porque como he dicho en otros de nuestras enseñanzas, es que la iglesia protestante tiene una fábrica que parece que fabrican 60 apóstoles por segundo. Tienen una chorizada de apóstoles, pero tienen una chorizada, por no decir exactamente lo que estoy pensando, porque es prácticamente una disentería de profetas, de apóstoles que ellos están creando por todos lados. Lo voy a decir bajito para que no suene tan feo. ¿Sabes cómo dice mi pueblo? Una diarrea de supuestos hombres y mujeres que casi se están sentando a la diestra de Dios Padre. Mentira. Mentirosos. Falsos. Estafadores. Eso es lo que son. Y ellos aspiran a la verdad. ¿A cuál verdad? Si resulta que el que está engañando al pueblo, el que está engañando, digamos, no voy a decir la inocencia, pero sí por lo menos la ingenuidad y la buena fe del hombre y la mujer común y corriente, cuando lo engañan, pues ese, el engañador, todo el mundo sabe que es el mismísimo Satanás, el mismísimo diablo, y quienes lo emulan son sus hijos. Pero lo más triste es lo que le acabo de decir, que entre los más grandes mentirosos están esta chorizada, ¿verdad? Esta disentería de apóstoles y profetas que tú lo ves, que lo hacen incluso por estos medios de comunicación y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo puede ser tan descarado? Y agarran el teléfono y adiós, aló, y según ellos están hablando con el Jesucristo. Y agarran el teléfono y están hablando con el Padre Celestial. Yo digo, Dios mío, pero ¿hasta dónde llega el descaro de estos hijos de Satanás? Y el tema es que tienen millones. A veces uno se queda escandalizado y dice, no lo puedo creer. Millones de seguidores, de gente que creen que ese supuesto apóstol está hablando por teléfono con el Señor y Dios mío, no puede ser. Y que dicen unas barbaridades que uno se queda sorprendido. Sorprendente, de verdad que yo no termino de salir del asombro. Pero fíjate, ya casi terminando esta Biblia tan manipulada que hoy día llega a nuestras manos, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Era el Señor hablándole al profeta, al verdadero profeta, por cierto, y le decía, yo sé que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los han hallado mentirosos. Y los han hallado mentirosos. Así había un líder de una iglesia protestante, porque esto lo hay en la iglesia protestante, lo hay en la iglesia católica, en todas las religiones, porque no es solamente con los protestantes, todas las religiones, siempre hay gente muy habilidosa, mire, muy habilidosa con las manos, ¿ve? Muy habilidosa, extremadamente habilidosa, con las manos y el verbo, pero para, mire, metete mano en el bolsillo, muy habilidoso. Un supuesto líder espiritual se reúne en el salón de un colegio de mi pueblo y delante de cientos y cientos de personas que estaban allí, dijo que el Señor le había hablado por visión de sueño y le dijo
que él iba a tener un carro nuevo muy pronto y que su carro se lo regalara a su hijo. Porque él iba a tener un carro del año y que eso se le iban a proveer las ovejas a las que él no esquila, a las cuales está acostumbrado este degenerado a despellejar y descuartizar, sin vergüenza, apóstata. Oye, pero ni siquiera para disimular puedo decir, en su supuesta visión, que el Señor le dijo, mira, agarra el carro y dáselo al portero de la iglesia. Dáselo al que viene todos los días a barrer aquí la iglesia. No, 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 a su hijo porque es el príncipe heredero, ¿verdad? De la gran estafa. Ese es el príncipe heredero. Entonces su hijo tenía que quedarse con su carro y él agarró el carro del año. Estos son los apóstoles de Satanás. Mentirosos. Y podríamos hablar de muchísimos versículos bíblicos en los cuales se habla de esto, de la mentira. Y es que precisamente esta herramienta satánica, infernal de la mentira, ha sido la mejor aliada para los falsos profetas, esclavizarte a ti, para poder esclavizar a la humanidad, para poder utilizar su terrorismo psicológico, para utilizar su psicoterrorismo, para sembrar en tu alma y en tu corazón el terrorismo religioso, mintiéndote, engañándote, diciéndote que si no estás con él te vas para el infierno, que si no te inscribes en su iglesia y si no pagas al día el diezmo, la siembra, la limosna y etcétera, 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 te vas para el abismo. Y que si le echas billete a cada ratico, te ganaste el cielo. Entonces, fíjate, es un gran negocio, excelente. De hecho, acá en nuestro canal hablamos sobre la religión como un gran negocio, porque vendes el cielo, ¿verdad? Y si no quieres el cielo, te lanza para el infierno, es decir, te están vendiendo solamente una idea, ni siquiera aire, ni siquiera agua. Y te engañan y te envuelven para explotarte y para esclavizarte. Así mismo, imagínate, si así lo hacen y lo han hecho grandes, la inmensa mayoría de los líderes espirituales, ¿qué no van a hacer los políticos? Están en pañales. Y no los estoy defendiendo porque muchos de ellos son más maquiavélicos que el mismo Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo se quedó en pañales al lado de los políticos de ahorita. Pero es la realidad que muchas veces nosotros no queremos ver por fanatismo religioso, por fanatismo político y por todo tipo de fanatismo. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, si nosotros no queremos vivir en la mentira, tenemos que eliminar la mentira de dentro de nosotros. Todos tenemos el yo, el agregado psicológico de la mentira dentro de nosotros. Y no de la boca para afuera, sino desde lo más profundo de nuestro corazón. Y a la luz de nuestra propia conciencia tenemos que verlo, reconocerlo, pero no para que lo sepa la gente, sino para nosotros mismos. Y en ese sentido, ¿verdad? Para nosotros poder dejar de ser mentirosos, tenemos que autoconocernos. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, ¿ves? Para poder dejar de mentir y tener la valentía, tener los pantalones como verdaderos hijos de Dios, para por sobre todas las cosas decir siempre la verdad y solamente la verdad. ¿Ves? Eso es lo que nos corresponde a nosotros, corregirnos, arrepentirnos y en este caso redireccionar nuestro rumbo, porque tiene consecuencias nuestros errores y después usted ve que la gente, ¿verdad? Especialmente estas personas que odian a la divinidad y que odian todo aquello que suene, que huela a Dios, a espiritualidad, a religiosidad, y dicen, no, ese es un Dios criminal. Señor, es una ley de causa y efecto. No existe efecto sin causa ni causa sin efecto. Si nosotros somos mentirosos, vamos a recoger el fruto de nuestras mentiras, de nuestra falsedad, de nuestra estafa, ¿ven? De nuestras calumnias, de nuestras propias farsas. Eso lo tenemos que recoger sí o sí, nos guste o no nos guste. Mis apreciados, mis apreciadas, en nosotros debe nacer el deseo, pero más que el deseo, el anhelo de corregirnos, porque el deseo le pertenece al maligno. Y ese deseo de mentir hay que transmutarlo
en palabras de verdad. Así nos duela a nosotros mismos decir la verdad, porque decir la verdad muchas veces duele, y muy especialmente a nosotros mismos, por nuestro propio ego, por nuestro amor propio, por nuestro mí mismo, por nuestro orgullo. A veces, o muchísimas veces a nosotros nos hiere, pero un verdadero hijo de Dios debe ser transparente, claro, sincero, fiel a la hora de hablar. Fíjate que el libro del Apocalipsis, ya al final, terminando, capítulo 22, versículo 15 dice, mas los perros, era el término que se utilizaba antiguamente para referirse a los hombres y mujeres sin alma, para referirse a los seres sin almas, para referirse a los demonios. Entonces dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama decir y hacer mentira, obviamente va a estar fuera. Es decir, no tiene cabida en el reino de los cielos. Por eso es que parece mentira. Hay muchísimas mujeres, muchísimos hombres que no van a ninguna institución religiosa espiritual y son más religiosos y más espirituales que hombres y mujeres que se la pasan de pies y cabeza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días de su vida allí. Porque son buscadores sinceros que por sobre todo colocan esto con el Señor y donde no hay ningún tipo de interés económico, donde no hay ningún tipo de interés para descalar en lo que es el estatus social, etcétera, etcétera, etcétera. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, tenemos que entender la trascendencia y la importancia de nosotros ser sinceros con nosotros mismos, sinceros con el resto del mundo y aprender a respetar estos desideratos que por toda la eternidad tendrán su vigencia y uno de ellos es precisamente es aprendiendo a decir la verdad, porque que no se nos olvide ese o la mentira es el peor de todos los pecados porque nos lleva a pecar directamente en contra del Padre Celestial. Si a ti te gustan nuestras enseñanzas, te agradecemos muchísimo que te suscribas a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Que nos apoyes con un like, que nos ayude a compartir nuestras enseñanzas. Pero también extraordinario si puedes activar la famosa campanita de notificaciones para que a ti se te pueda de manera oportuna informar toda vez que nosotros subamos una nueva enseñanza. Como siempre, me despido de todos ustedes implorándole al Padre Celestial que te bendiga a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias.